Bendecido día, te habla Carlos Rodríguez, tu amigo espiritual. Desde cualquier parte del mundo que nos veas, mi nombre es Carlos Rodríguez y hoy estaremos tratando un tema muy especial para ti y para todos los que nos escuchan y nos vean. Las bendiciones de Dios son para mí. Desde tu casa quiero que tú reafirmes eso y lo vivas. Porque muchas veces nosotros decimos, Dios te bendiga. Pero hoy vas a descubrir a través de la palabra de Dios, a través de los israelitas, cómo ellos se bendecían unos a otros. Y cómo esas bendiciones llegaban a cada uno de ellos. Por eso, vamos a ver desde 3 puntos de vista lo que nos dice la palabra de Dios. Y primero vamos a tratar la preparación para la alianza. Y eso lo vamos a ver en Éxodo, capítulo 19, versículos 5 al 6. Nos dice la palabra de Dios: si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal entre todos los pueblos, siendo que toda la tierra es mía. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que es consagrada para mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este punto quisiera que lo tomaras desde tu experiencia y mi experiencia de Dios. Y ser puntual. ¿Qué es lo que quiere Dios? Porque muchas veces nosotros le pedimos bendiciones a Dios. Y sí, el levantarnos, el estar vivos, el estar hoy dándole la gloria a Dios, eso es más que bendición. ¿Cuántas personas están muriendo hoy por el COVID? ¿Cuántas personas están muriendo hoy por alguna enfermedad grave o terminal? Pero tú y yo estamos sanos por misericordia de Dios. Y si tú estás enfermo hoy, hace falta algo. Pídele a ese ser supremo de todo corazón, a ese Dios que es el único que es tu amigo y será tu amigo por siempre. Pero también para acercarnos a Él tenemos que tener un compromiso. Dios nos pide una sola cosa. Dios nos pide tantas cosas. Dios pide una sola. Lo que nos dice la palabra de Dios: escucha atentamente y respeta mi alianza. Ese es el secreto que hoy Dios tiene para ti y para mí, para darnos todas esas abundantes bendiciones del cielo. Cumplir con sus mandatos. Ese es el primer tema central de todo lo que vamos a hablar en este día. Para recibir las bendiciones de Dios, cumple con los mandatos. Y Dios te dice que nos tendrá como su propiedad. Además de eso, seremos su pueblo preferido. Y Él dirá que somos un reino de sacerdotes y una nación que es consagrada. O sea, mis hermanos, si estamos con Él, lo tenemos todo. Aunque estés pasando ahora momentos difíciles, aunque ahora estés pasando por la enfermedad, aunque ahora estés pasando por un periodo que se te ha muerto algún familiar, Dios nos pide una sola cosa: que cumplamos con los mandatos y decretos que Él nos dejó. Ese es la única señal para que tú y yo recibamos todas esas bendiciones del cielo. Para que hoy tú te sientas una ciudad santa. Para que tú hoy te sientas un reino de sacerdotes. Porque muchas veces en el dolor, en la angustia, en la desesperación decimos: ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite tantas cosas malas? Pero hoy tenemos que llegar a la raíz de ese problema. Dios no tiene la culpa de nada.
Dios es amor y Dios lo que quiere es que tú seas para Él. Pero solamente Él te pide una sola cosa: cumplir atentamente con sus mandatos y normas. Si lo haces, serás bendecido. Y a lo que quiero llegar, que tú hoy descubras que las bendiciones de Dios son para mí. Eso, desde tu casa, desde tu carro, donde tú te encuentres escuchando o viendo este video, descubre que esas bendiciones son para mí. Lo tienes que decir día a día. Pero ojo, hay algo que tú te tienes que comprometer con Él. Y vamos a la segunda parte, que es el libro del Levítico, capítulo 26, versículo 3, 7, 9 y 11. Anota muy bien. Levítico, capítulo 26, versículo 3, 7, 9 y 11. Y nos dice la palabra de Dios: si caminas según mis tradiciones y guardas mis normas y las pones en práctica, les enviaré la lluvia a su tiempo, para que la tierra dé sus frutos y los árboles del campo dé sus frutos. Perseguirán a sus enemigos y caerán ante ustedes a filo de espada. Yo me inclinaré hacia ustedes y mi alianza con ustedes cobrará pleno vigor. Tendré mi morada entre ustedes y ya no los miraré mal. Me pasearé en medio de ustedes y seré Dios de ustedes, mientras ustedes serán mi pueblo. Palabra de Dios. Segunda condición, querido hermano que me estás escuchando y me estás viendo. Para tú verdaderamente recibir esas bendiciones, que caigan a montones, que caigan a lluvia de bendiciones, tienes que colocarte tu parte. Y solamente Dios te pide el 1%. ¿Y el 1% qué es? Dice: si escuchas atentamente y practicas los mandatos de Dios, mandaré la lluvia a su tiempo. A los campos mandaré la lluvia para que florezcan y den frutos. Mis hermanos, si tú y yo estamos con el Dios de la vida, con el Creador del cielo y de la tierra, y si nosotros hacemos su voluntad y cumplimos con sus mandatos, Él siempre estaremos, tú y yo, en la bendición de Dios. Siempre. Y pase lo que pase, si estás pasando momentos de tormenta, no te desesperes, porque Dios permitió eso para que se manifieste su gloria. Y para concluir este tema, que las bendiciones de Dios son para mí. Eso es lo que tienes que hacer desde tu casa. Recobrar esas bendiciones que se habrían perdido. ¿Y por qué muchas veces se pierden esas bendiciones? Por el pecado. Muchas veces se pierden, ¿por qué? Por no cumplir con las normas y mandatos de Dios. ¿Por qué se pierden? Por no hacer lo que Dios quiere. Pero en el tercer momento que te voy a dar, que ya para concluir este tema, es Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 15. El libro del Deuteronomio nos dice, la palabra de Dios, que si tú cumples puntualmente con los mandatos de Dios, Él mandará la lluvia en otoño y en primavera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quisiera decirles puntualmente, a la luz del Espíritu Santo, lo que el Señor nos quiere regalar a través de esta lectura del Deuteronomio. Nos dice la palabra de Dios que si cumplimos con los mandatos y con las normas, que son los mandamientos de la ley de Dios, dice la palabra de Dios que nos mandará la lluvia en otoño y en primavera. ¿Qué nos quiere decir eso el Señor? De pronto, tú que estás allá en Europa, o que estás en Canadá, o que estás en Estados Unidos, me entiendes un poco más.
Ustedes tienen las 4 estaciones, que son otoño, primavera, verano, invierno. Pero hay una sola de ellas donde llueve todo un mes completo. Y todos los días llueve. Y todo ese mes llueve. Duran hasta un mes y medio. Lloviendo todos los días. Es el tiempo del invierno. Pero hoy la palabra de Dios nos está diciendo algo muy grande que quiero que tú descubras. Dios nos dice, si tú cumples con los mandatos de Dios, si tú cumples con su palabra, Él te va a decir que te va a bendecir, va a mandar esa lluvia, no solamente en invierno, sino en otoño y en primavera. ¿Qué quiere decir eso, mi querido hermano? Que todos los días de tu vida será una bendición. Todos los días estarás con el amor del Señor. Dios será para ti tu bendición. Y vemos en el capítulo de Deuteronomio 4:6 dice, si ustedes cumplen con mis mandatos, serán sabios y sensatos. La verdadera sabiduría del ser humano viene de cumplir con los mandamientos de Dios. Si tú cumples, mi hermano, y si tú quieres que hoy esa oración que tú vas a pedirle al Señor de todo corazón se cumpla, esa oración tienes que ir a Juan, primera carta de Juan, capítulo 22, versículo 23. Nos dice la palabra de Dios. Entonces, cualquier cosa que pidamos a Dios, Él nos escucha, ya que guardamos con sus mandamientos. Palabra de Dios. Si tú cumples, mi hermano, con esa palabra de Dios, yo te aseguro que tu casa hoy será una casa de bendición. Te aseguro que hoy tu alacena estará llena. Te aseguro, mi querido hermano, que hoy ha llegado la bendición a tu hogar. Porque Dios es un ser supremo que lo que dice lo cumple. Que Dios, suscríbete, activa la campanita que ves aquí abajo. Dale like a mis videos si te gusta y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.